Bien, buenas tardes de nuevo, ya tengo mi bolígrafo. Vamos a empezar con el que íbamos, que era el 7.11. Vale, me da una variable discreta. Voy a dejar aquí x cuadrado, porque he visto que me van a preguntar de la varianza, en concreto de la desviación típica, y voy a necesitar calcular la media de los cuadrados. Bien, empezamos a leer. En el 7.11 me dice que una variable aleatoria discreta toma los valores 0, 1, 2 y 3. Y que los valores son equiprobables, con lo cual, evidentemente, la probabilidad de cada valor pues, sería un cuarto. Tengo que repartir toda la probabilidad en 4 partes iguales, que sería pues 0,25. Perfecto. Esto sería 0,25, ¿vale? Como me piden la varianza, perdón, me pide la desviación típica, yo voy a empezar calculándome la varianza. La varianza, como bien sabéis, es la media de los cuadrados menos el cuadrado de la media. Esa es la operación que yo tendría que hacer. O bien lo hago todas las cuentas directamente, o bien empiezo calculándome la media. Voy a empezar calculándome la media, que es la recomendación. La media o el valor esperado, tengo que multiplicar cada valor por la probabilidad correspondiente a él. 1 por 0,25 más 2 por 0,25 más 3 por 0,25. Yo creo que para calcular la media no hace falta cogerse la calculadora. 0 por algo que es 0, este desaparece. 1 por 0,25, que sería 0,25, más 2 por 0,25, que sería y es 0,50, más 3 por 0,25, que es 0,75. Y eso queda, haciendo la cuenta, 1,50. Esto es lo que valdría la media. 1,50. Perfecto. Voy a calcular ahora la media de los cuadrados. Para calcular la media de los cuadrados, lo primero que tengo que hacer es ponerme los datos de los cuadrados, que serían evidentemente 0, 1 al cuadrado que es 1, 2 al cuadrado que es 4, 3 al cuadrado que es 9. La media de los cuadrados es como si tuviese que calcular la media de esa variable. Es decir, cada valor, pero al cuadrado, multiplicando por la probabilidad correspondiente. Más 1 por 0,25 más 4 por 0,25 más 9 por 0,25. Yo creo que casi lo hacemos sin la calculadora. 0 por algo que es 0, es decir, eso no habría que poner nada. 1 por 0,25, que sería 0,25, más 4 por 0,25, que sería 1, más 9 por 0,25. 9 por 5, que son 45, me llevo 4, 9 por 2, 18 y 4, 22. Y los dos decimales, 2,25. Esto quedaría entonces 2,25 más 1, que son 3,25, 3,5, ¿vale? ¿Cuánto quedaría entonces la varianza? Pues la varianza sería la media de los cuadrados, que es 3,5, menos el cuadrado de la media. Esa es la cuenta, que haré ya así. Vamos a coger la calculadora y sería entonces 3,5 menos 1,5 al cuadrado. Y eso queda 1,25. Pero en el problema no me pidieron la varianza, me pidieron la desviación típica, que como todos sabemos es la raíz cuadrada de la varianza. Es decir, la raíz de 1,25, que es 1,12, ¿vale? Redondeando, 1,12. Por lo tanto, la respuesta sería, vamos a ver que la miremos bien, la C sería la respuesta. En este hemos visto cómo calcular la desviación típica, fácil, teniendo en cuenta que la desviación típica, insisto, es la raíz cuadrada de la varianza. Vale. 7.12. Bueno, me da una figura y yo lo que voy a hacer es, como en todos los que estoy haciendo, a partir de la figura que me da, yo extraigo bien la función de distribución, bien la función de probabilidad, porque siempre es la que me tienen que dar. En unos casos me dan la función de distribución, en otros casos me dan la función de la probabilidad. Vamos a hacer el 7.12, ¿vale? Valores de la variable mirando la tabla, 0, 1, 2 y 3. 0, 1, 2 y 3.
Y en la tabla me dan representación gráfica de una variable aleatoria, veo que en el eje horizontal viene la x y en el vertical viene la f minúscula de x, es decir, viene la función de probabilidad. En el 0 vale 0,3, en el 1 vale 0,2, en el 2 vale 0,2 y en el 3 vale 0,3, ¿vale? No hay más que mirar la gráfica que me dan. Y una vez que llego ahí, pues lo que me preguntan es cuál es la probabilidad de que la variable adopte valores mayores o iguales que 1. Eso es lo que me preguntan. Tendría que ver entonces, mirando en la variable, la probabilidad de que adopte valores mayores o iguales que 1, pues sería o bien que valga 2 o bien que valga 3. Por lo tanto, la probabilidad correspondiente sería 0,2 más 0,3, que sería en este caso 0,5. Y por tanto, la respuesta correcta es la B, ¿vale? Mayores o iguales que 1, perdón. Mayores o iguales que 1. Se me olvidó contar el 1, sería o 1, o 2, o 3. Por lo tanto sería 0,7, ¿vale? Sería por tanto la C. Fácil también, ¿no? Tened cuidado que me he saltado el mayor o igual que 1. Tendría que ser o 1, o 2, o 3. 7.13, creo que es de la misma, ¿no? Sí. Me pregunta ahora que cuál es la media de esa variable. Pues evidentemente la media o el valor esperado es la suma de todos los valores por su probabilidad. Es decir, 0 por 0,3 más 1 por 0,2 más 2 por 0,2 más 3 por 0,3. Si lo duda, lo coge la calculadora. Hombre, yo creo que las cuentas son fáciles de hacer. 0 por algo que es 0, como si no estuviese. 1 por algo que es el algo, es decir, 0,2. Más el doble de 0,2 que es 0,4. Más el triple de 0,3 que es 0,9. Si hacemos la cuenta, esto queda 0,6 más 0,9, pues 1,5. Esa sería la media de esa variable. Por lo tanto, la respuesta correcta del 7.13, este que no lo he puesto, este es el 7.13, la media 1,5 sería la B. Vale, vamos a hacer ahora el 7.14. El 7.14 es del mismo, ¿vale? El 7.14 es del mismo, con lo cual voy a anotar el dato de la media que acabo de obtener, que es 1,5. Voy a hacer el 7.14 y voy a anotar el dato de la media que era 1,5, ¿vale? Eso es lo que hemos obtenido. Para calcular la varianza necesito poner la x cuadrado. Me da igual ponerla, la voy a poner aquí. Da igual donde la coloque, evidentemente. Lo suyo sería haberla intercalado. 0 al cuadrado que es 0, 1 al cuadrado que es 1, 2 al cuadrado que es 4, 3 al cuadrado que es 9. Voy a calcular entonces la media de los cuadrados, que sería 0 por 0,3, más 1 por 0,2, más 4 por 0,2, más 9 por 0,3. Y eso queda 0 por algo que es 0, 1 por algo que es el algo, el 4 veces 0,2 que es 0,8, más 9 veces 0,3, pues 9 por 3, 27, y la coma, pues 2,7. Si hago la cuenta, eso va a sumar entonces, esto suma 1 y 2,7, pues 3,7. Eso es lo que vale la media de los cuadrados. Por lo tanto, la varianza, como bien ya hemos dicho un montón de veces en lo que llamamos de tarde, es la media de los cuadrados menos el cuadrado de la media. Y eso ya, mucho para el cerebro. Vamos a hacerlo con la calculadora, menos 1,5 al cuadrado. Eso queda, por lo menos a mí me sale 1,45. Por lo tanto, la respuesta correcta pues es, a ver que la miremos bien, la A, 1,45. Si me pidiese la desviación típica, pues no tendría nada más que hacer la raíz cuadrada, ¿vale? Este era el 7.14. Vamos a hacer el 7.15, que yo creo que ya cambiamos un poquito, que ya estamos un poco hartos de estos, ¿vale? 7.15. Vamos a empezarlo. Me dicen el 7.15.
Lanzamos al aire 10 veces una moneda no trucada, con lo cual la probabilidad de cara será un medio y la probabilidad de cruz es un medio, eso es lo que me dice. ¿Cuál es la probabilidad de que salgan 4 caras? ¿Vale? Lo primero que tengo que tener claro es que esta variable es una binomial. Y uno dirá, ¿y por qué yo sé que es una binomial? Pues es una binomial de parámetros n igual, ahora pensaré cuánto, y p igual a tanto, porque es la repetición 10 veces del mismo experimento. ¿Vale? ¿Siempre repito las 10 veces el mismo experimento? Sí. ¿Cuál es el experimento? Tirar una moneda. Y ese experimento es de tipo Bernoulli. Y uno dirá, ¿y qué es un experimento tipo Bernoulli? Pues el más simple, en el que solamente pueden ocurrir dos cosas. En este caso, o cara o cruz. Ya está. Se trata, pues, de la repetición 10 veces, y eso es lo que vale la n, del mismo experimento en el que cada vez que yo lanzo pueden ocurrir dos cosas, que son o cara o cruz. Y ahora me voy a preguntar en lo que me dicen en el 7.15. Fíjate que en el 7.15 me preguntan cuál es la probabilidad de que salgan 4 caras. Con lo cual la x va a ser la variable que cuenta el número de caras en los 10 lanzamientos. Pregunta. Y si en vez de sobre las caras me preguntase sobre las cruces, pues yo cojo como x número de cruces en los 10 lanzamientos. Muy bien. Eso solamente influye en esto que viene aquí, evidentemente. Cuente caras o cuente cruces, lo importante para sacar la n es cuántas veces repito el experimento. Y la p es la probabilidad de que ocurra lo que estoy contando. Lo que entre comillas, y en este contexto llamamos éxito. Para mí éxito, si estoy contando caras, es que me salga cara. Y ahora viene la pregunta, P es la probabilidad cada vez que yo realizo el experimento de que me salga cara. ¿Cuál es la probabilidad correspondiente? Pues evidentemente sería 0,5. ¿Vale? ¿Entendido dónde he sacado la n y la p? La n es cuántas veces repito el experimento, la p es la probabilidad de que cada vez que hago el experimento ocurra aquello que estoy contando. Bien, una vez que ya he puesto eso, me piden, en este caso, 7.15, ¿cuál es la probabilidad de que la x valga 4? ¿Vale? Dos maneras diferentes de hacerlos. Hay una fórmula que me permite calcular esa probabilidad. Fórmula que afortunadamente nos tenéis que aprender de memoria porque viene en vuestro formulario. La fórmula es muy fácil. Tengo que poner un número combinatorio. Arriba tengo que poner la n, que es 10, y abajo tengo que poner el número que venga aquí, en este caso 4. Después tengo que poner este número que hay aquí, la p, 0,5, elevado al número que veis aquí abajo, 4. Y después tengo que poner 1 menos p, que en este caso sería 1 menos 0,5, que también es 0,5, elevado como exponente 10 menos 4, eso vale 6. Me cojo la calculadora y hago esa operación. Y la pregunta es, ¿y dónde viene esa operación en la calculadora? A ver, yo os enseño la que yo tengo, que es la calculadora que yo recomiendo, calculadora blanca de Casio, no tengo nada con la casa Casio, evidentemente. Para hacer los números combinatorios, estos vienen en la tecla de la división, ¿vale? En la tecla de la división viene lo que pone en la calculadora NCR, y la manera de hacer el número combinatorio pues es muy fácil. Tengo que poner en primer lugar el 10, luego darle a esta tecla, pero que como viene en rojo le tengo que dar antes al Shift. Le doy a la tecla, sobre 4 por 0,5 elevado a 4 por 0,5 elevado a 6. Y eso me quedaría, lo he hecho mal, 10 sobre 4, vale, por, lo he hecho mal. Antes es que tengo la calculadora puesta en otro modo, ¿vale? La tengo que poner, bueno, en el modo normal. Vale, y ahora ya se lo puedo hacer. Bien, 10 sobre 4 por 0,5 elevado a 4 por 0,5 elevado a 6. Eso queda 0,2051, redondeando. 0,2051.
Con lo cual, la respuesta del 7.15 pues sería la A. Pregunta, ¿y hay otra manera de hacer esto? Pues sí, mirando la tabla. Os voy a contar cómo se haría mirando la tabla, ¿vale? Me cojo mi formulario y me tengo que ir en la parte final donde vienen todas las tablas. Y me tengo que ir a donde empieza la distribución binomial. La distribución binomial empieza en la página 26, ¿vale? Como quiero calcularla de un valor concreto, tendré que utilizar la función de probabilidad. Si tuviese que calcular, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual que 4, me tendría que ir a la función de distribución, porque me diría la probabilidad que se acumula hasta el 4. No es el caso. Para calcularla de un valor concreto, me voy a la función de probabilidad. Me voy a la página 26 y tengo que buscar n igual a 10. Fijaros que la n en la página 26 me llega hasta el 7. Y en la página 27 me llega ya hasta el 10. Entonces, en el bloque de n igual a 10, que es el tercero, tengo que buscar el valor correspondiente de la x, que está en la segunda columna de la parte sombreada, que es en este caso el 4. Esto olvidar, no sé ni por qué lo he puesto. El 4. Y cuando me voy al 4, me empiezan a salir en la columna la probabilidad de éxito, ese 0,5 es el que tengo que buscar. Veo la P correspondiente, el primero es 0,01, 0,05, 0,10, hasta que llega a 0,5, que es justamente, si miráis, el último. Y el último valor, que es el correspondiente a P, 0 igual a 0,5, como veis queda 0,2461. A ver que hay algo que estoy mirando mal. El 5 me queda 0,2461. Hay algo que estoy haciendo mal. Ah, no, 0, es que me he ido de línea. Veo menos que un P frito, me queda 0,2051, ¿vale? Me ha ido la del anterior. 0,2051. Bien, vale, pues ya está. Me voy a ir al siguiente. El siguiente... A ver, yo creo que es más cómodo mirar la tabla, sobre todo si tenéis buena vista, porque yo no veo ni el huevo. Es más cómodo mirar la tabla que no haciéndolo con la fórmula, pero vamos, también se puede hacer con la fórmula, sobre todo el que tenga soltura con ella. Voy a hacer el 7,16. Me dice ahora el 7,16. Me dice, si lanzamos al aire 10 veces una moneda no trucada, dígame usted cuánto vale la varianza de la variable aleatoria número de caras. Es decir, la variable aleatoria x, número de caras, al lanzar 10 veces la moneda, no voy a dar otra vez la tabarra, pero es una variable binomial. Para que sea binomial tengo que repetir siempre el mismo experimento y además han de ser independientes los unos de los otros. Está claro que lo que me salga en una moneda no influye para nada en lo que me vaya a salir en la siguiente. La n es tantas veces repito el experimento y la p es la probabilidad cada vez que lanzo la moneda, cada una de esas 10 veces, de que me salga cara. ¿Cuál es la probabilidad de que me salga cara? Pues 0,5. Ya está. Y en este problema me dicen que cuánto vale la varianza. Pues tengo que saber que la varianza de una variable binomial, que también os viene en el formulario, bueno, voy a decir dónde viene en el formulario, aunque creo que todo el mundo sabéis buscarlo. Si veis al formulario a la página 12, pues ahí tenéis en la parte de abajo lo que vale la varianza de una binomial, que es muy fácil. Es n por p por q. La pregunta es, la n vale 10, está claro, la p vale 0,5 y la pregunta es, ¿y cuánto vale la q? Pues ya lo dije antes, la q es 1 menos ese valor, en este caso también 0,5. Con lo cual, eso es lo que valdría en este caso la varianza. Sería 10 por 0,5 por 0,5. Y eso queda 2,5. Esto es lo que vale la varianza de la variable correspondiente. Por lo tanto, la respuesta sería, espérate que lo mire bien, la respuesta sería la A. Bien. 7.17. Me dice en el 7.17. Un antidepresivo, 7.17, causa efectos secundarios en el 25% de los pacientes que lo toman. Muy bien. Si elegimos al azar 8 pacientes de los que toman antidepresivo, ¿cuál es la probabilidad de que ninguno tenga efectos secundarios? Voy a considerar en este problema entonces la variable x, que es el número de pacientes de los 8 elegidos que
tienen o que sufren, que tienen efectos secundarios. Vale. ¿Es una variable binomial? Pues la respuesta es que sí, entre otras cosas porque es la única variable discreta que hemos visto en este curso, con lo cual no hay duda. Es una variable discreta que evidentemente los valores que podría tomar es o ninguno, o 1, o 2, o 3, así hasta 8. Es imposible que los pacientes que tengan efectos secundarios sean, por ejemplo, 3,7 o 4,12. Evidentemente que es discreta. Bien. La n vale... ¿Cuánto vale la n? Pues son las veces que yo repito, entre comillas, el experimento. El experimento es que yo cojo a una persona de los que toman ese antidepresivo al azar y le pregunto, oiga, ¿usted tiene efectos secundarios? ¿Sí o no? Con lo cual la n valdría 8. Y la P es la probabilidad de éxito, éxito entre comillas y nunca mejor dicho. Es decir, es la probabilidad de que ocurra aquello que estoy contando. Con lo cual es la probabilidad de que un paciente elegido al azar, cada uno de los 8 pacientes, tenga efectos secundarios. Y esa probabilidad, que en este caso sería la probabilidad de éxito, me dice en el enunciado del problema que es 0,25. Una vez que ya tengo el problema enfocado, ya me pueden preguntar lo que quieran. En este caso me piden que cuál es la probabilidad de que el número de pacientes que no presenta ningún efecto secundario, con lo cual me preguntan cuál es la probabilidad de que la X valga 0. Dos maneras de hacerlo. Primera manera, con la fórmula. En la fórmula tengo que coger la n, que vale 8, sobre este valor, que es 0, por la p, que vale 0,25, elevado a este valor de aquí abajo, que es 0, y por 1 menos p, lo que llama q, que en este caso valdría 0,75 por 0,75 elevado a 8 menos 0, es decir, 8. Esa probabilidad, si cojo la calculadora y hago la cuenta, me sale, vamos a hacerla, sería 8 sobre, recordad que está en la tecla de la división, sobre 0 por 0,25 elevado a 0, ¿vale? Ya lo he hecho mal. Madre mía, 8 sobre 0 por 0,25 elevado a 0 por 0,75 elevado a 8. Y eso me queda a mí 0,1. A ver, me queda 0,1, 0, 0, 1, en fin, 0,1 pondríamos. A ver, normalmente se cogen 4 decimales en la binomial, pues ya está. Esa sería la probabilidad correspondiente. Otra manera, con la tabla. Para hacerlo con la tabla, fijaros que igual que antes tengo que calcular la función de probabilidad, tengo que utilizar, mejor dicho, la función de probabilidad, porque en vuestro formulario viene tanto la función de probabilidad como la función de distribución. Me voy a la función de probabilidad de la binomial, que empieza en la página 26, n igual a 8, que es el primero de la página 27. Entonces, para n igual a 8, busco el valor correspondiente al 0, que sería la primera fila, y me tengo que ir a 0,25. Y en este caso, no hay duda, lo veo bien, es justamente, como veis, ese valor. 0,1001. Pues esa sería la otra manera de calcular la probabilidad, mirando la tabla, que yo creo que es más fácil que la fórmula. Pero de cualquiera de las dos maneras, evidentemente, podríamos y deberíamos saber hacerlo. Vamos a hacer el 7.18. 7.18 me dice, vaya, en el 7.18 me dice que con los datos del ejercicio anterior, que he borrado una habilidad, recordar que la n era igual a 8 y que la p era 0,25, ¿vale? No debería haber borrado porque es de la misma. Lo que me preguntan es que cuál es el número medio, ¿vale? ¿Cuál es la media? ¿Cuál es la media de la variable? También viene en el formulario, en el mismo lugar que os dije, la media de una binomial es n por p. Por lo tanto sería 8 por 0,25, que si hacéis la cuenta eso sale 4, ¿vale? Por lo tanto la respuesta correcta sería la C, ¿vale? Quedan 4 personas. 8 por 0,25, no queda 2. 8 por 0,25 es 2, por lo tanto no sería la C. Sería la B. ¿Qué representa este 2? Pues que si yo realizo el experimento,
¿vale? Lo esperado, lo normal, es que haya 2 personas con efectos secundarios, ¿vale? Eso es lo que significa la media, el valor esperado. Lo normal es que si yo cojo 8 personas al azar de las que toman esa medicación, haya 2 que tengan efectos secundarios. Muy bien. 7.19. Me dicen, en un estudio sobre fobias concluyen que el 40% de los adolescentes presentan fobia social. Es decir, que el 40% de los que tienen fobia, pues tienen fobia social. Si elegimos al azar una muestra de 15 adolescentes, ¿vale? Con lo cual la n vale 15, ¿cuál es la probabilidad de que 5 de ellos padezcan ese trastorno? ¿Vale? Con lo cual, la variable x es el número de adolescentes de los 15 elegidos que tienen ese trastorno. Se trata de una binomial porque siempre es la repetición del mismo experimento. Yo elijo un adolescente al azar y voy a estudiar si presenta el trastorno. El que yo elija uno al azar no influye en el siguiente que coja. Por lo tanto, evidentemente que son independientes lo uno del otro. Con lo cual es una binomial n igual a 15 y p igual a ¿cuánto? Pues voy a volver a leerlo. Bueno, estoy haciendo, lo primero es que no lo he puesto, estoy haciendo el 7.19. P es la probabilidad de éxito, no lo olvidéis. Y éxito en este caso, y entre comillas, es que el adolescente tenga el trastorno, que es lo que yo estoy contando. Si yo estuviese contando los que no tienen el trastorno, porque me hubiesen preguntado sobre ellos, pues entonces la P sería justo lo contrario. En este caso, la probabilidad de éxito, la probabilidad de padecer el trastorno, me lo dicen que es el 40%. Lógicamente, en probabilidad, pues 0,40, ¿vale? Anticipándome a lo que sigue, aquí donde pone Q, pues voy a poner 0,60, 1 menos 0,40. Y en concreto me piden en este problema, en el 7.19, que calcule la probabilidad de que el número de adolescentes de los 15 elegidos que tienen ese trastorno, voy a leerlo ahora con despacio, sea igual a 5. Eso es lo que me preguntan. ¿Cuál es la probabilidad de que justamente 5 padezcan ese trastorno? O bien con la fórmula o bien con la tabla. Ya solamente lo voy a hacer con la tabla. A mí me resulta más cómodo hacerlo con la tabla. Me voy a la tabla de la binomial, no a la función de distribución. Siempre que tenga que calcular un único valor, me voy entonces a la tabla de la función de probabilidad, que es la que me dice cómo se reparte la probabilidad entre cada valor. Tengo que coger la de n igual a 15, y para llegar a n igual a 15, tengo que llegar hasta la página 29. n igual a 15 es de la página 29 el primer bloque. Tengo que irme al valor x igual a 5. X igual a 5 y por esa fila me voy moviendo hasta que llegue a p igual a 0,40. Y eso me queda a mí, en la fila que no me mueva, 0,1859. Esto es 0,1859. Por lo tanto, la respuesta del 7.19 pues sería la A. Hay veces que esto mismo me lo preguntan en porcentaje. Me dicen, ¿cuál es el porcentaje de personas de las 15 elegidas que van a tener, o cuál es el porcentaje? Bueno, el porcentaje en este no me lo podían preguntar, ¿vale? Se me ha ido ahí un poco la cabeza. 7.20. Vamos a llegar al 7.20, que ya llegamos al final. Dice 7.20. Se sabe que el 30% de las personas que acuden a un centro de psicología clínica por primera vez presentan un trastorno depresivo. Vaya por Dios. Si elegimos al azar una muestra de 10 personas que acuden al centro, ¿cuál es la probabilidad de que 2 o más no tengan depresión? Voy a considerar X, que es el número de personas de las 10 elegidas, siempre es igual, que tienen depresión, ¿vale? Sobre esta variable es sobre la cual me hacen la pregunta. Esta variable, evidentemente,
es una binomial porque es siempre la repetición del mismo experimento. El experimento es coger cada uno de los pacientes que van llegando y ver si tienen depresión o si no tienen depresión. Por lo tanto, la n vale 10 y la p sería la probabilidad de que ocurra aquello que estoy contando, es decir, la probabilidad, de que tenga depresión, que es 0,30, el 30%. Y me preguntan en concreto en el 7.20 que cuál es la probabilidad de que el número de personas sea, vamos a leerlo despacio, cuál es la probabilidad de que 2 o más tengan depresión. Yo creo que 2 o más, pues todo el mundo sería capaz de escribirlo, que sean 2 o más, es decir, mayor o igual que 2. Muy bien. Primera observación, aquí ya no tengo que utilizar la función de probabilidad, lo veis, ¿no? Con lo cual tendré que utilizar la función de distribución. Pero hay un problema, y es que la función de distribución me dice la que se acumula hasta un valor, es decir, que en este caso, lo voy a poner así por ocupar menos, los valores de la variable serían, voy a ponerlos todos que quede claro, estos serían los valores de la variable. Manera lenta de hacer el problema. La manera lenta de hacer el problema sería sumar las probabilidades de cada uno de ellos. Pero evidentemente ese camino es muy lento, muy lento, muy lento. ¿Se me podría ocurrir alguna otra manera? Pues os voy a contar cuál. Imaginaros que yo supiese la probabilidad de estos dos valores, ¿vale? Pregunta. Entre la que tengo que calcular y la de estos dos valores, tendrán que sumar 1, porque tengo que repartir toda la probabilidad entre esos valores. Con lo cual, para calcular la de esto, que es el contrario de esto, pues lo que tendría que hacer es 1 menos la probabilidad de que x sea menor que 2, ¿vale? Eso es lo que tendría que hacer, ¿vale? 1 menos la probabilidad de que x sea menor que 2. En la práctica lo que uno piensa es que lo contrario de ser mayor o igual que 2 es ser más pequeño que 2. Y yo sé, porque lo vi en el tema anterior, que la probabilidad del contrario de un suceso es 1 menos la probabilidad del suceso. Perfecto. Pregunta, ¿qué tendría que hacer para calcular la probabilidad de que x sea menor que 2? Opciones, buscar en la tabla la del 0 y la del 1. Estos dos tendría que sumar. ¿Qué tendría que hacer? Dos opciones. O me voy a la función de probabilidad y busco primero la del 0 y luego la del 1 y la sumo, o me voy directamente a la función de distribución que me da la acumulada y busco la del 1. Vuelvo a repetirlo. Yo tengo que calcular la de estos dos valores. Opciones. Me voy a la función de probabilidad, miro la del 0, después miro la del 1, como hice antes, y sumo las dos. O más rápido, que es como lo voy a hacer, me voy a la función de distribución, que cuando mire la del 1 me va a dar la del 1 y la del anterior. Pues eso es lo que voy a hacer. Esto sería entonces, vamos a ponerlo bien, que ya casi lo ponía mal, 1 menos f de 1. Y para calcular este, me voy ya no donde miraba antes, me tengo que ir ahora a la función de probabilidad. La función de probabilidad de la binomial lo pone en la página 32, es donde empieza. Fijaros que en el encabezado te pone función de distribución binomial. Para un valor f de x me da la probabilidad de que x sea menor o igual que ese valor. Pues eso es lo que yo necesito. Me voy ahora a n igual a 10. El bloque n igual a 10 está en la página 33. Y me tengo que ir al valor correspondiente al 1. El valor correspondiente al 1, que es el segundo del bloque del 10. Y ahora ya me desplazo hacia la derecha hasta que llegue al 0,3. Y ese valor vale, si yo lo veo bien, 0,1493. Por lo tanto sería 1 menos 0,1493. Y eso queda 1 menos 0,1493, 1 menos 0,1493, esto queda 0,8507. Por lo tanto, la respuesta correcta del 20 sería 0, ninguna de las dos. De que 2 o más... vale, ya me he dado cuenta. ¿En qué he fallado? Pues que fijaros en el enunciado pone cuál es la probabilidad de que 2 o más no tengan depresión. Y yo que he calculado la probabilidad de que 2 o más tengan depresión. Yo he calculado lo contrario.
¿Sería fácilmente entonces arreglable? Sí, si yo he calculado este y la que me pedían era la del contrario, pues sería 0,1503. Por lo tanto sería 0,1493. 0,1493 sería la A. A ver, no me da cuenta. Entonces lo tendría que cambiar y aquí la diferencia es número de personas de las 10 elegidas que no tienen depresión. Voy a borrarlo y lo voy a hacer bien. No me da cuenta que la pregunta era sobre las que no tienen depresión. Vamos a hacerlo bien. Número de personas de las 10 elegidas que no, esto es lo que antes elegí mal porque no lo leí, que no tienen depresión. Por lo tanto, la X es una binomial de parámetros n igual a 10 y p igual, la pregunta es ¿cuánto? Hombre, si me dicen que el 30% tienen depresión, ¿cuántos son los que no tienen depresión? Pues evidentemente el 70%. Aquí tendría que poner entonces 0,7. Todo lo demás ya es igual. Me pedían en el enunciado que calcule la probabilidad de que la variable x, es decir, los que no tengan depresión, sean, creo que decía, vamos a ver, 2 o más. 2 o más, ¿vale? Yo lo que hago es coger el contrario, sería 1 menos la probabilidad de que x sea menor que 2, lo contrario de mayor o igual que 2 sería menor que 2. Y para calcular la del 2, tendría que coger la del 0 y la del 1, ¿vale? Podría coger primero la del 0 y después la del 1 en la función de probabilidad y sumarlas para tener esto de aquí, o directamente me voy a la acumulada y la busco. Vale, hay un problema y es, ¿cuál es el problema? Que el 0,5 veis que no viene en la tabla. Perdón, el 0,7 no viene en la tabla, con lo cual, ¿qué tendría que hacer en este caso? Volver a borrar, me vais a fusilar. Tengo que borrar esto y tengo que jugar con, como antes lo hice. Madre mía. Tengo que jugar con los que tienen depresión. Y una vez que lo tenga, coger la contraria. Es decir, lo hice bien. Sin darme cuenta, lo hice bien antes. Vale. Vamos a hacer el 721. Vamos a hacer el 721. Enseguida en el 721 voy a pegar el tiro a la primera, no como antes que lo pegaba mal. Dice el 721. 721. En una consulta de un psicólogo especialista en depresión, el 80% son hombres y el resto, es decir, el 20% son mujeres. Muy bien, me dan ese dato. Seleccionamos al azar 10 pacientes de la consulta depresivos. ¿Cuál es la probabilidad de que 4 de ellos sean mujeres? ¿Vale? Muy bien. X entonces es el número de pacientes que son mujeres. X es una binomial de parámetro n igual a 10 y p igual a ¿cuánto? ¿Cuál es la probabilidad de que sea mujer? Pues la probabilidad de que sea mujer es 0,20. Y ya me anticipo. ¿Viene 0,20 en la tabla? Sí, porque la tabla llega hasta el 0,5. ¿Qué haría en el caso de que me hubiesen pedido de los hombres cuya probabilidad es 0,8? Pues calcularme justo la contraria. ¿Vale? No es el caso. En este directamente me sale bien. Y me preguntan que cuál es la probabilidad, vamos a ver qué me decían. ¿Cuál es la probabilidad de que el número de mujeres sea 4? ¿Cuál es la probabilidad de que las mujeres sean 4? Fórmula o tabla. Lo voy a hacer con la tabla. Me voy a la tabla n igual a 10. ¿A cuál me tengo que ir? Función de probabilidad. Me voy a la tabla de la función de probabilidad de la binomial, no confundir con la distribución que empieza en la tabla en la 26. N igual a 10 me obliga a irme a la página 27, el penúltimo de los bloques. Tengo que buscar x igual a 4, ya lo tengo, y ahora me empiezo a mover hacia la derecha, hasta que llegue a p igual a 0,2. Y eso queda, si lo miráis, 0,0881. 0,0881. Esa sería la probabilidad que me piden en el 7.21. Por lo tanto, la solución sería la A. Muy bien, 7.22. No sé cuánto lleva el vídeo, pero igual me estoy pasando, ¿no? Bueno, 40 minutos, ya lo voy a aguantar. 7.22 me dice
Vale, colocamos en el 722 una rata en un laberinto, como el recogido en la figura 2, el laberinto muy simple, y considero la variable aleatoria toma el valor 1, la variable aleatoria x toma el valor 1 cuando la rata escoge la salida A y toma el valor 0 cuando la rata no coge la salida A. Eso es lo que me dice, en otro caso. Primera pregunta, ¿cuál es la probabilidad entonces correspondiente al 1? Pues evidentemente sería la probabilidad de que coja la salida A. Si miráis el laberinto, como en el laberinto hay 4 salidas, pues la probabilidad de que la rata elija la salida A sería un cuarto, es decir, 0,25. ¿Cuál sería entonces la probabilidad de que no elija la salida A y por tanto aquí sea un 0? Pues evidentemente 0,75, que sería o bien que se vaya a B, o bien que se vaya por C, o bien que se vaya por D. Esa sería la función de probabilidad de esa variable. Y me preguntan que cuánto vale la media de la variable, es decir, volvemos un poco a lo de antes, pero asociado con el experimento aleatorio. Pues ya está. La media de la variable, evidentemente sería 1 por 0,25 más 0 por 0,75. Y esa cuenta queda, pues evidentemente, 0,25. Por lo tanto, la respuesta correcta sería ninguna. Ah, no, sí, la estaba mirando el siguiente. La 7.3. No voy a borrar el ejercicio porque es exactamente igual. 7.23, ¿vale? Me dice que lo que hago ahora es sucesivamente colocar 20 ratas diferentes. Es decir, coloco una rata y veo si se va por A o no, coloco otra rata y así 20 veces. Y al final del experimento cojo la variable que me va a contar el número de las 20 ratas que escogen la salida. ¿Vale? ¿De qué tipo es esa variable? Pues hombre, yo creo que todo el mundo estaría de acuerdo que es una binomial, porque siempre repito el mismo experimento, porque las ratas son diferentes. Imagínate que las ratas fuesen distintas, y a lo mejor cuando sale por A, pues no le gusta lo que ve, pues yo qué sé, porque hay un gato, entonces dice la siguiente vez no me voy por ahí, o al revés, la sale por ahí y se encuentra un trozo de queso enorme, con lo cual la siguiente vez va a tener tendencia o inercia y se por ahí. Pero puesto que las ratas son diferentes, pues se supone que no hay aprendizaje, con lo cual, pues actúa al azar. Todos los experimentos son independientes los unos de los otros. N es igual a 20 veces que repito el experimento, y la P es la probabilidad de que ocurra que yo estoy contando. Estoy contando que escojan A, pues la probabilidad de que escojan A, aquí lo tengo, es evidentemente 0,25. Y una vez que tengo enfocado el problema, me preguntan que cuál es la probabilidad de que el número de ratas que escojan esa salida, a lo que he llamado X, sea justamente 5. Diferentes maneras de hacerlo, aunque sea pesado, siempre decimos lo mismo, o bien con la fórmula o bien con la tabla. A mí me gusta más mirar la tabla. ¿Función de distribución o función de probabilidad? Función de probabilidad, porque es un único valor. Pues ya está. Me voy entonces a la función de probabilidad que empieza en la página 26, casi de memoria no lo sabemos ya. Me tengo que ir al bloque n igual a 20. Para llegar al bloque n igual a 20 me tengo que ir hasta la página 31, es justamente el último bloque. Y una vez que llego al bloque n igual a 20, tengo que buscar x igual a 5. Y una vez que llego ahí, me desplazo hacia la derecha para llegar a 0,25. Y eso queda, mirándolo bien, 0,2023. 0,2023. Por lo tanto, la probabilidad en el 7.23, pues la respuesta sería entonces la B, 0,2023. Bien, este que hemos hecho es... ¿Cómo? Es igual, ¿no? Ah, vale, no, cambia. Vale. Ey, no tendría que haberlo borrado. No me da cuenta, no lo tenía que haber borrado. En el 7.24, que en principio creía que la había repetido, pero no la ha repetido, ¿no? La X, recordar que es una binomial, la que me contabiliza de las 20 ratas, cuántas eligen la salida A, que era este tipo, ¿no? Lo acabo de borrar. Y lo que me preguntan en el 24 es cuál es la probabilidad de que 5 o menos ratas, es decir, cuál es la probabilidad de que el número de ratas que eligen esa salida sea menor o igual que 5. Es decir, que sean o ninguna, o una, o dos, o tres, o cuatro, o 5. Pues ya está.
¿Diferencia? ¿Función de probabilidad? No, hombre, no. ¿Función de qué? De distribución. Tengo que calcular la probabilidad que se acumula hasta el 5. Por lo tanto, me tengo que ir a la parte de la binomial, pero correspondiente a la función de distribución, que empieza en la página 32. Tienes que tener claro eso. La que acumula es la de distribución. Bueno, pues me tengo que ir al bloque n igual a 20, que es el último. Está en la página 37. Tengo que buscar en el último bloque el valor 5 y me voy desplazando hacia la derecha hasta que llegue a 0,25. Y eso me queda a mí 0,6172. 0,6172. Por lo tanto, la respuesta del 7.24 pues sería 0,6172, que es la C. Muy bien, y llegamos al último, adiós, gracias. Problema 7.25. Pues vamos allá. Me dicen: ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante que responde al azar las 20 preguntas de un examen de verdadero o falso acierte más de 15? Pues muy bien. La variable que entra en juego en este problema es el número de las... ¿Cuántas preguntas son? El número de las 20 preguntas que acierta el estudiante. ¿Vale? Esa variable, evidentemente es una binomial, supuesto que él no tiene ni puñetera idea del examen, imagínate que no tiene ni zorra, y él se la va a jugar, que es lo que me dice aquí. Un estudiante que responde al azar las preguntas, con lo cual a veces que repite el experimento es, a ver, cada pregunta a ver si pongo la A o la B, no tiene más. Y la P, pues evidentemente, como solamente hay dos opciones, que son verdadero o falso, pues la probabilidad de acertar sería evidentemente un medio, es decir, 0,5, ¿no? Imagínate, por ejemplo, que hubiese 4, es otro parecido que he visto en un examen, si hubiese 4 opciones, ¿cuál es la probabilidad de acertar? Pues evidentemente sería 0,25, un cuarto. Y si hubiese 3 opciones, pues sería un tercio, es decir, 0,33. En este caso, como solamente hay dos opciones, pues la probabilidad de acertar sería 0,5. Y en concreto me preguntan que cuál es la probabilidad de que la x sea igual a 15, que es lo que más o menos él calibra que tiene que acertar para aprobar, ¿vale? Ya sabéis que las que fallan le van a restar, cuando el calibre dice con 15 apruebo. Vamos a ver cuál sería la probabilidad que tendría el muchacho de aprobar. ¿Qué creéis, que va a ser alta o que va a ser baja? Pues evidentemente va a ser baja, ¿no? Con lo cual, mirando la respuesta, casi podríamos responder. Os digo por qué. La A es 0,0059, que tiene pinta. La B es 0,59, no tiene pinta, eso es casi 0,6. Y C, 0,9941. La C es imposible. Está claro que uno que se juega así el examen, como tuviese el 99,41% de aprobar así, vamos, no estudiar ni el tato. Vamos a hacer la probabilidad y vais a ver que va a ser la A. Casi a ojo se vería esta, pero bueno, vamos a hacerla. ¿Función de probabilidad o función de distribución? Función de probabilidad, evidentemente. Con lo cual, me voy a la binomial, función de probabilidad, ¿vale? Nos sabemos de memoria. ¿Dónde está? Es una cosa que hemos aprendido hoy de memoria. Está en la página 26. Me voy a la página 26. N igual a 20, que también me la aprendió, que es el último de los bloques. Y P igual a 0,5. Me voy a N igual a 20, cojo el valor X igual a 15 y me voy desplazando hasta que llego a P igual a 0,5, que es el último. Con lo cual la probabilidad sería 0,01,48, ¿vale? Con lo cual ahora viene la pregunta. ¿Es fácil entonces o es difícil? Pues difícil de narices, lo harían 148 de cada 10.000. ¿Vale? 148 de cada 10.000 personas que hacen eso, pues sacarían 15 puntos. Pues ya está, hasta ahí hemos llegado, chicos. Venga, adiós.